Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando una nueva entrevista en Radio Fitness Revolucionario. Hoy hablamos de entrenamiento con Carlos Balsalobre, investigador en ciencias del deporte, doctor en alto rendimiento deportivo, autor de decenas de artículos científicos y desarrollador de aplicaciones para mejorar el rendimiento. Hay muy pocas personas que tengan un perfil así, con profundos conocimientos de la ciencia del deporte por un lado, pero también de tecnologías móviles y de cómo desarrollar apps para llevar la teoría a la práctica. Empezaremos hablando precisamente de la programación del entrenamiento, de cuáles son las variables principales y de cómo ajustar, por ejemplo, la intensidad del entrenamiento utilizando la velocidad que mide su aplicación MyLift. Hablaremos después de la fatiga y de cómo tenemos varias métricas para estimarla. Una sería el salto vertical como métrica objetiva, pero que puede complementarse con indicadores subjetivos que también han demostrado que pueden ayudarnos a evaluar nuestro estado de preparación o de readiness y adaptar así el entrenamiento. O también nos puede dar mucha información la dorsiflexión de tobillo, cuánto podemos doblar el tobillo, y en esta entrevista entenderás por qué es importante evaluar y mejorar esta variable e incluso podemos ya empezar a evaluar la calidad de la técnica de carrera usando algunas variables medibles con el móvil. En definitiva, una charla que combina teoría con práctica, aprenderás la importancia de ciertas variables ligadas con el entrenamiento y cómo aplicarlas para mejorar el rendimiento. Conozco a Carlos hace varios años ya y creo que pocas personas han sido capaces de innovar en este ámbito como lo ha hecho él, así que no te pierdas la entrevista. Antes de pasar a la entrevista, os recuerdo que acabamos de lanzar el curso de nutrición deportiva de Perform Institute junto a Ismael Galancho y Borja Bandera, dos de los divulgadores más rigurosos y con más conocimiento en este ámbito, que asesoran a deportistas amateur y profesionales. Hemos intentado de verdad crear el mejor curso de nutrición deportiva que va desde la base hasta temas más avanzados y sobre todo con muchos ejemplos prácticos de deportistas de distintas disciplinas, distintas condiciones. También hemos intentado poner el precio más asequible posible de solo 149 € hasta el 31 de mayo, después sube y es un precio que no se volverá a repetir. Y es un precio especialmente bueno considerando que son 9 clases en vivo donde podrás interactuar con nosotros, haremos además 2 sesiones de mesa redonda para responder preguntas, debatir temas y aunque las clases son en vivo van a quedar grabadas y tendrás acceso a ellas durante 6 meses. El curso empieza el 11 de junio, pero puedes reservar ya tu plaza en fitnessrevolucionario.com/perform, en minúsculas PERFORM, fitnessrevolucionario.com/perform. Y no me puedo olvidar tampoco de nuestros patrocinadores, Paleowool y WeBotanics. Paleowool fabrica barritas de energía, proteína de suero de vacas alimentadas con pasto, que es panacea. Tienen también un suplemento en base a triglicéridos de cadena media, colágeno y glicina, que yo añado, por ejemplo, al café por las mañanas, que es Elixir y mucho más. Y WeBotanics, por su parte, ofrecen un aceite de CBD de gran calidad, de espectro amplio, también una crema facial y un cremigel para molestias musculares, que además de CBD llevan distintos principios activos. Podéis echar un vistazo a sus productos en paleowool.com y webotanics.com respectivamente, deletreo WeBotanics, que es WeBotanics. En ambos casos tendréis un 10% de descuento con el código FR10, en mayúscula y con número FR10. Y sin más, damos la bienvenida a Carlos Balsalobre. Bienvenido al podcast, Carlos. ¿Cómo va todo? Muy bien, Marcos. Encantado. Gracias por invitarme. Nada, gracias a ti por el tiempo, porque llevamos varios años hablando, pero al final no hemos podido quedar hasta ahora, ¿no? Sí. Así que bueno, vamos a hablar de entrenamiento, vamos a hablar de cómo optimizar este entrenamiento con el uso de tecnología y además tecnología que todos llevamos en el bolsillo. Y así para empezar, cuéntanos un poco sobre ti y cómo surge esta idea de usar el móvil para optimizar el rendimiento. Bueno, pues mi bagaje, mi especialidad son las ciencias del deporte. Estudié el grado en ciencias de la actividad física del deporte y el máster en alto rendimiento deportivo que tiene el Comité Olímpico Español. Y finalmente pues me acabé doctorando también en el ámbito de las ciencias de la actividad física del deporte. Y es a lo que me dedico y lo que me llevo dedicando hace ya unos cuantos años, a la docencia y la investigación. Actualmente estoy en la Universidad Autónoma de Madrid, pero bueno, efectivamente siempre, digamos, he sido un apasionado de la tecnología y la principal problemática, y respondiendo a la pregunta que me hacía relativa a la idea o cómo surgió la idea de hacer estas aplicaciones, pues la principal problemática que me encontraba pues tanto en el campo, en el día a día del entrenamiento, porque bueno, asesoro desde hace ya varios años a corredores olímpicos en temas de entrenamiento de fuerza y demás.
Bueno, hay otros tipos de deportistas, pero fundamentalmente lo que más he estado a largo plazo es con atletas. Y bueno, la principal limitación que me he encontrado a la hora pues, de hacer de evaluaciones y mediciones de la condición física y demás era precisamente lo complicado que era y sigue siendo acceder a ciertos materiales de laboratorio que permiten hacer estas evaluaciones de fuerza, de potencia, de velocidad y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre rondo, digamos, en mi idea o sea, en mi cabeza esa idea bueno, de intentar proporcionar alguna solución más asequible, más de campo y bueno, pues al final decidí liarme la manta a la cabeza, siempre se me ha dado bien el tema de las tecnologías y demás. Y bueno, pues me metí en el tema del desarrollo de las aplicaciones, aprendí a programar y me puse con ello. Así que pues ese fue, digamos, como el germen y la verdad es que pues hasta la fecha me he ido dedicando un poco a eso también. Perfecto, pues vamos a hablar de todo esto, pero antes de profundizar en herramientas concretas, me gustaría empezar por algunos conceptos, ¿no? Algunas ideas básicas. O sea, al final se trata de poder ajustar las variables clave del entrenamiento para progresar, para rendir mejor. Y en este sentido, ¿cómo resumirías qué es la programación del entrenamiento y qué grandes variables deberíamos evaluar? Mira, pues yo creo que programar un entrenamiento no es ni más ni menos que tratar de resolver un problema. Ese problema en este caso es cómo conseguir que alguien sea mejor en ciertas variables y esas variables van a depender de cuál sea nuestro objetivo. En algunos casos los objetivos son puramente estéticos, que son totalmente legítimos. En otros casos son de mejora de ciertos parámetros del rendimiento. Entonces, precisamente en función de esos objetivos, pues debemos precisamente conocer de qué punto partimos para saber a dónde tenemos que llegar o cómo de lejos estamos de dicho objetivo. Y ahí es donde entra precisamente la evaluación en este caso, del rendimiento, ¿no? Sería imposible o sería muy difícil programar un entrenamiento para el objetivo que sea sin conocer exactamente de dónde partimos y a dónde queremos llegar, ¿no? Entonces, dicho así muy a grosso modo, porque como comprenderás el concepto de programación del entrenamiento y como tú muy bien sabes, pues da para horas y bueno, y para asignaturas enteras Sí, sí. de la carrera, ¿no? Pero básicamente a grosso modo, si lo tuviera que digamos, definir de una manera así, entre comillas, coloquial o que todo el mundo pudiera entender, es un poco lo que he comentado, ¿no? El saber dónde estamos, saber a dónde queremos llegar y manejar las variables de entrenamiento que tenemos a nuestra disposición para ello. ¿Cuáles son algunas de las más comunes? Pues cosas como el volumen de entrenamiento, cuánto tiempo dura cada sesión para que nos entendamos, aunque bueno, dentro del volumen de entrenamiento hay muchas variables que entran en juego, la frecuencia semanal, la intensidad, en fin, hay diversas variables de entrenamiento que podemos controlar y en las cuales la evaluación del rendimiento nos puede ayudar enormemente pues a hilar más fino, a saber exactamente qué cantidad de entrenamiento y qué intensidad de entrenamiento necesita cada persona para optimizar y para conseguir sus objetivos y demás. Uh-huh. Y de esas variables que has mencionado, pues algunas son evidentes o fáciles de evaluar, ¿no? O sea, para el volumen, pues cuánto tiempo hemos entrenado, cuántas repeticiones hemos hecho o la frecuencia también es claro cómo medir esta variable. Pero si hablamos, por ejemplo, de intensidad, ¿no? Que es otra variable fundamental, es bastante más difícil. Varía después en función del deporte. En resistencia será un porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima o del V2 max. En deportes de fuerza será un porcentaje del 1RM, quizá. Explícanos por qué es importante ajustar la intensidad en la programación y saber, por tanto, a qué intensidad estamos entrenando. Sí, pues precisamente todas estas variables de entrenamiento que comentábamos, y obviamente todas son importantes, pero se sabe que probablemente de las más importantes, por no decir la más importante, es precisamente la intensidad, porque las adaptaciones o muchas de las adaptaciones más deseadas del entrenamiento vienen, digamos, o están afectadas o se producen por la intensidad a la que estamos trabajando. Entonces, no es lo mismo correr constantemente a 40 o 50% de la frecuencia cardíaca máxima que más alto, ¿no? Eso es algo que puede entender todo el mundo, de la misma manera que todo el mundo puede entender que no es lo mismo entrenar levantando solo un 40% de lo máximo que puedes que levantando un 90%, ¿no? O sea, dicho a grosso modo, la forma de que a lo mejor la gente que no está tan metida en el ámbito de la ciencia del deporte
digamos, que puede ayudar a entenderle, a que entiendan cuál es la forma más óptima en la que puedan mejorar su rendimiento, es precisamente mediante el control de la intensidad, porque conociendo esta intensidad, pues las adaptaciones serán más beneficiosas. Mira, para que se pueda entender fácilmente y que es algo que la gente suele, digamos, entender de manera rápida, la intensidad del entrenamiento podríamos, digamos, hacer un símil con la dosis de un medicamento que el médico te prescribe, ¿no? No es lo mismo consumir un cierto medicamento 100 miligramos que 600 miligramos, ¿no? Porque la intensidad del efecto que va a producir dicho medicamento será mayor o menor. Y precisamente eso es lo que ocurre con el entrenamiento. Sabemos que si, por ejemplo, entrenamos en zonas de muy alta intensidad, vamos a mejorar fundamentalmente los esfuerzos que tengamos que realizar a dichas intensidades, mientras que si necesitamos o que si queremos entrenar a intensidades más bajas, fundamentalmente mejoraremos en esa zona, ¿no? Por eso hablaba antes de los objetivos. En función del objetivo que yo tenga de rendimiento, necesitaré entrenar más en unas zonas o más en otras zonas. Y conocer esa intensidad y cómo prescribirlo es lo que me va a ayudar a conseguir mi objetivo. En el caso, por ejemplo, de deportes de fuerza, se utiliza el 1RM, como decíamos antes, o el máximo peso que podemos mover a una repetición en peso muerto, en sentadilla, lo que sea, y a partir de ahí se calcula el porcentaje de intensidad, ¿no? Como un porcentaje del 1RM. Explícanos cómo se ha estimado tradicionalmente este valor, el 1RM, y qué limitaciones tiene ese enfoque. Mira, pues yo creo que lo más importante que tiene que entender la gente es lo que conlleva realizar la 1RM, que es algo que todos los que nos hemos dedicado de una u otra forma al tema del entrenamiento, pues quizás hemos oído hablar de ello como de una manera, como de manera muy fácil, muy ligera, ¿no? Sí, pues entrena al 70% o al 50% o al 60%. Tú ves por ahí libros, ves manuales, por ejemplo, de entrenamiento de fuerza en personas mayores o en niños pequeños y demás, que te hablan de entrenamientos con 50% al ser cargas más ligeras o el 60% o lo que sea, ¿no? Y el que hablemos de esa manera tan a la ligera de un porcentaje de 1RM implica que hemos debido medir la 1RM. Claro. Y el problema es que la 1RM por definición es un esfuerzo límite, es un esfuerzo máximo, es un esfuerzo en el cual estás rozando esa delgada línea que separa el conseguir el levantamiento o que se te caiga la barra. Entonces, precisamente por ser un esfuerzo tan máximo que no todo el mundo está preparado ni físicamente ni psicológicamente para hacerlo, hace que, digamos, tanto en la literatura científica como en la práctica de campo, pues hayan surgido alternativas para tratar de estimarla de maneras pues indirectas, digamos, ¿no? Y aunque ha habido muchos intentos a lo largo de los años, pues por ejemplo, hay ecuaciones por ahí que te tratan de estimar la 1RM en función de cuántas veces una carga más ligera eres capaz de levantarla hasta el fallo. Por ejemplo, bueno, pues si 50 kilos lo levanto 10 veces hasta el fallo, pues entonces mi 1RM es tanto, ¿no? Pues aunque, ya te digo, aunque hay ciertos intentos que se han ido haciendo a lo largo de los años para estimar la 1RM, pues hoy en día sabemos que la manera más precisa de estimar esta 1RM sin tener que medirla realmente es medir la velocidad a la que el deportista o el cliente, el paciente, cada uno en su contexto, pues Exacto. Levanta o realiza ese movimiento. Y es un grandísimo indicador de precisamente lo que comentábamos antes, de la intensidad del esfuerzo que está haciendo esa persona. Y aquí es donde entran en juego tus apps, ¿no? Empezando por MyLift. Cuéntanos cómo funciona, qué instrumentos se usaban antes para medir esa velocidad y cómo se te ocurrió usar un móvil para reemplazarlos. Sí, precisamente esta app que comentas, pues lo que viene a... Bueno, no me gusta a lo mejor utilizar el término reemplazar porque siempre pienso que son complementarios. En función del contexto, pues puede interesar más una cosa u otra. Sí es cierto que para el día a día del entrenamiento, pues es probablemente más práctico y, por supuesto, mucho más barato sacar el móvil que tener que utilizar dispositivos, por ejemplo, el dispositivo clásico que viene a, entre comillas, como decíamos antes, reemplazar esta aplicación es lo que llamamos un encoder, que es como una caja que tiene un cable que se engancha a la barra y que mide la velocidad de una manera muy, muy precisa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea detrás de MyLift? Pues precisamente evitar que la gente tenga que disponer exclusivamente de este dispositivo, que es un dispositivo caro, un dispositivo no tan accesible para todo el mundo, un dispositivo que requiere su calibración, que tiene sus limitaciones
porque solo mide ejercicios verticales y entonces los demás ejercicios que se realizan en planos más horizontales o más ondulantes, por ejemplo, los clásicos ejercicios con máquinas de poleas y demás quedarían fuera y demás. Y entonces, pues, MyLift viene a tratar de solventar esas limitaciones mediante un análisis sencillo de vídeo, que es algo que puede parecer muy simple, muy rudimentario, pero que se ha demostrado en diversos estudios de validación que funciona muy bien. Y la lógica es tan simple como grabas un vídeo de tu deportista o tu paciente o lo que sea, cliente, realizando el ejercicio, el press de banca, el peso muerto, incluso ejercicios en poleas, extensión de rodillas, lo que se te ocurra, y analizando manualmente cuándo comienza y cuándo finaliza ese movimiento, que es algo que podemos ver con gran precisión gracias a las cámaras que tienen actualmente los móviles, que tienen mucha calidad, pueden grabar incluso muchas imágenes por segundo en cámara lenta y demás, pues permite medir esa velocidad del movimiento de una manera, como digo, muy válida y fiable. Hablemos también de la fatiga, que es otro aspecto clave en la programación, ¿no? Esa gestión de las cargas y, por tanto, la gestión de la fatiga. Explícanos un poco mejor cómo se define la fatiga y cómo se puede evaluar. Vale, pues esa, Marcos, es una pregunta tremendamente compleja. Es más, me atrevería a decir que no hay nadie que haya sabido todavía o que haya podido demostrar cuáles son las causas o todas las causas de la fatiga, porque es algo tremendamente multifactorial. Intervienen muchos procesos, tanto fisiológicos, biomecánicos, psicológicos, y todas las causas que hay detrás de la fatiga todavía no están claras, pero sí que hay, digamos, aunque obviamente hay muchas definiciones, sí que parece haber un consenso en cuanto a esa definición de fatiga, no en cuanto a las causas que la producen, sino al efecto que produce. Y el efecto de la fatiga, venga ya sea de procesos más fisiológicos o biomecánicos, incluso mentales, etcétera, viene a digamos, representar o viene a, digamos, a producir un descenso en la capacidad de aplicar fuerza del deportista. Piensa que cualquier acción deportiva, y de hecho cualquier acción de la vida, surge de unas determinadas contracciones musculares que son las que producen el movimiento, y esas contracciones musculares no son ni más ni menos que aplicaciones de fuerza, con distintos músculos en distintos sentidos. Entonces la fatiga es básicamente una reducción en la capacidad de producir fuerza en una tarea determinada. Y evaluar la fatiga es clave porque sabemos que precisamente las adaptaciones que se producen al entrenamiento, ya sea con objetivos de salud, con objetivos de estética, con objetivos de rendimiento, vienen de una balanza entre el estrés que produce el ejercicio, la fatiga que produce el ejercicio y la recuperación de esa fatiga. Y de ese proceso de fatiga y recuperación es como surgen las adaptaciones del entrenamiento. Por eso controlar la fatiga es clave para saber si nos estamos pasando o si nos estamos quedando cortos, porque un poquito de fatiga es necesario. Claro. Entonces, todo ese tipo de análisis son fundamentales. Como dices, la fatiga es un proceso tremendamente complejo que depende de un montón de factores distintos y diversos, pero al final se traduce en dos cosas, como dices, ¿no? Menos capacidad contráctil de los músculos, menos rendimiento, y luego también más esfuerzo percibido, ¿no? Por tanto, la clave aquí es cómo podemos medir eso y justamente tienes aplicaciones para ello. Por ejemplo, sabemos que la fatiga se puede, en parte, tenemos un proxy que nos da una idea de cuál es la fatiga con el salto vertical, ¿no? O sea, al final la variación día a día en salto vertical puede ser un buen indicador de la fatiga acumulada o del grado de recuperación y, por tanto, tienes la aplicación MyJump que puede darnos una idea sobre cuál es la fatiga y además más cosas. Hablemos primero de la fatiga o la relación entre salto vertical, la fatiga, y luego qué más cosas podemos evaluar a partir del salto vertical. Vale, perfecto. Pues sí, efectivamente cada vez hay más estudios que demuestran que el salto vertical puede utilizarse como un grandísimo test de fatiga neuromuscular. Bueno, de rendimiento neuromuscular, y en el caso de que el deportista esté fatigado, indica esa pérdida de rendimiento que el deportista efectivamente está fatigado. Por ejemplo, hay estudios que demuestran que hay una correlación estrechísima entre la pérdida de salto vertical antes y después de un determinado esfuerzo y el lactato que se ha acumulado en el entrenamiento derivado precisamente de ese esfuerzo. El lactato, recordamos que es un indicador que no es el que produce la fatiga, pero que está asociado a la aparición de fatiga.
Hay estudios también que demuestran que si tú analizas el salto vertical, como tú muy bien has dicho, de manera sostenida en el tiempo, como estrategia de monitorización, pues medido todos los días o el mismo día de la semana todas las semanas, etcétera, pues puede, digamos, aportar información sobre momentos de pico o de forma o de momentos de baja forma. Yo, por ejemplo, en un estudio de mi tesis, lo que hice es medir a un grupo de corredores de élite, bueno, muchas cosas de carga de entrenamiento, de variables hormonales y también salto vertical durante un año, todas las semanas. Y precisamente lo que observamos al acabar el estudio del año entero es que las semanas en las que los deportistas hicieron la mejor marca de la temporada, el salto vertical estaba significativamente incrementado respecto a sus valores basales, mientras que cuando se hizo la peor marca de la temporada, el valor de salto vertical estaba significativamente por debajo de los valores basales. O sea que es como digo, un muy buen indicador y cada vez lo utiliza más gente. Es muy común verlo en deporte de alto nivel. También he tenido la suerte de hacer algunas cosas en equipos de la liga, en NBA y demás, y lo utilizan mucho como estrategia de monitorización. Y pasando ya a la práctica, ¿cómo se realizaría esa evaluación con la aplicación y qué factores tenemos que tener en cuenta para evaluar el salto vertical? Pues mira, precisamente yo creo que el hecho de que el test de salto vertical sea seguramente el test más conocido del mundo y más usado del mundo es precisamente por lo fácil que es de medir. No tienes más que colocarte las manos en la cintura y hacer un salto vertical, tratando de saltar lo más alto posible. Hay ciertos tipos de salto vertical, ciertas variantes con contramovimiento, sin contramovimiento, pero lleva apenas unos segundos y no le quita o no le supone ningún tipo de estrés al deportista o de acúmulo de fatiga y demás. Es, digamos, un test inocuo. Imagínate hacer un test de V2 Max todos los días o un test de 1RM todos los días. Eso sería imposible. Sin embargo, un salto vertical tú lo puedes hacer todos los días y lo puedes hacer, de hecho, varias veces todos los días si quisieras, ¿no? Entonces, por eso es tan versátil, porque al margen de la fatiga y al margen de lo rápido que se hace, pues es un gran indicador de rendimiento. Se sabe que hay una gran relación entre cuánto salta un deportista y otras cualidades físicas, como la fuerza máxima o la velocidad en un sprint, y esa es otra de sus grandes ventajas, digamos, la capacidad de evaluar el nivel de condición física. De hecho, hay muchas baterías de test, tanto como baterías de test escolares o para evaluar la condición física de ciertas poblaciones o pruebas para oposiciones de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en las que el test de salto vertical es un indicador de condición física. Y como digo, probablemente por todos estos motivos es por lo que es tan conocido y tan popular, ¿no? Y en mi aplicación me preguntabas, pues efectivamente se puede medir de una manera muy, muy sencilla. Simplemente grabas un vídeo y con ese análisis que comentábamos antes de vídeo, con alta precisión, con cámara lenta y demás, tú no tienes nada más que seleccionar el momento en el que los pies del deportista despegan del suelo y vuelven a aterrizar, y ahí tienes una medición del tiempo de vuelo, lo que se conoce como tiempo de vuelo, que con ecuaciones de biomecánica que no me he inventado yo, que son de la época de Newton, ¿no? De la física básica, pues se puede calcular la altura de salto con una precisión, digamos, matemática. Y eso, pues en fin, está demostrada la precisión de la aplicación en comparación con instrumental de laboratorio, pues en muchos estudios, y la verdad es que probablemente por eso y por los motivos que te he comentado antes es por lo que es de hecho la aplicación más popular. Es la que tiene más éxito, ¿no? Sí. Y además creo que se combina bien con otras, ¿no? Porque decíamos antes que para evaluar la recuperación, pues necesitamos esas métricas objetivas y quizás el salto vertical sea la mejor, pero después está esa percepción más subjetiva de cómo me encuentro, que a veces lo que es subjetivo tendemos a despreciarlo, pero también tenemos muchos estudios que indican que hay una muy buena correlación entre el índice de esfuerzo percibido y cualquier variable después fisiológica que quieras medir, ¿no? Sí, totalmente. Y entiendo que tu aplicación, bueno, a mí personalmente además me gusta mucho este concepto de la autorregulación del entrenamiento, ¿no? Sí. Y en tu caso tienes también la app de Readiness,
que entiendo que va un poco por ahí, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere este concepto de readiness y de qué grandes variables depende? ¿Por qué creaste esta aplicación? Exacto. Y me alegra mucho que saques el tema, Marcos, porque hay veces que la gente que me conoce por mis aplicaciones o por mis estudios o lo que sea, que van en esta línea, ¿no? De pues, temas de fuerza, de tecnología y demás, pues como que entre comillas me tienen encasillado en la cuantificación, los datos objetivos, la tecnología, pero yo siempre digo que lo ideal es combinar estos datos objetivos con datos subjetivos, porque como tú muy bien has dicho, hay muchísima investigación que sustenta el uso de mediciones subjetivas que pueden complementar lo que de manera objetiva te está diciendo otro tipo de análisis, pues de salto vertical, de velocidad de ejecución, de lo que sea, ¿no? Y precisamente es por lo que decidí hacer esa aplicación, que de hecho es la aplicación que menos tiempo tardé en hacer, la hice en apenas un par de días, porque es muy sencilla. Es exclusivamente escoger 4 cuestionarios de los muchos que hay, los más sencillos que pude encontrar, validados y demás, que están respaldados científicamente, digamos, sobre percepciones subjetivas del deportista en distintas áreas y combinar esa métrica para crear una métrica global final, que es lo que llamé el readiness, o como algo así como estado de preparación, ¿no? Que te viene a indicar en qué estado global está el deportista combinando esas áreas, ¿no? Esas áreas son el sueño, el dolor muscular, el estrés y la fatiga. Todo esto de manera subjetiva y percibida. Entonces la aplicación funciona de una manera muy sencilla. Son 4 preguntas y tienes que valorar del 1 al 9 y es tan sencillo como del 1 al 9 cómo de bien has dormido. Del 1 al 9 cuánto te duelen los músculos, ¿no? Las agujetas, digamos. Sí. Del 1 al 9 cómo estresado te encuentras, ¿no? Entonces, pues todo eso te combina esas variables. Por ejemplo, si tú tienes un día que no tienes nada de agujetas, que has dormido fenomenal, pero tienes mucho estrés y subjetivamente te encuentras muy cansado, pues ese indicador estará, digamos, bajo en comparación con otro día en el que pues esos niveles de estrés son mucho más bajos, aunque tengas un poquito más de dolor muscular, ¿no? Es un intento de manera subjetiva pues de ver cómo está el deportista. Haciendo un poco de abogado del diablo, podríamos cuestionar hasta qué punto estas apps y la tecnología móvil, la que dependen, ¿no? Pues cámaras, giroscopios, todo esto que tampoco conozco muy bien, tú seguramente de manera autodidacta pues lo has profundizado mucho, pero bueno, podríamos cuestionar hasta qué punto pueden realmente voy a decir reemplazar, aunque sé que, como bien dices, no es la idea, pero hasta qué punto realmente pueden ser equivalentes a la información que nos dan aparatos o instrumentos clásicos y caros, ¿no? Pues oye, eso, encoders, como decías, transductores, plataformas de fuerza, lo que sea. Mencionabas que has conseguido validar que MyJump da información equivalente. ¿Qué más? ¿Hay más estudios que nos den garantías de que la información que nos da un MyLift, que nos da un MyJump y el resto de aplicaciones realmente son equivalentes o suficientemente cercanas a la que nos dan este tipo de equipamientos, pues como decimos, más caros y más estándar? Sí, sí. De hecho, es algo eso que comentabas tú antes, ¿no? De lo de hacer de abogado del diablo, que yo mismo he sido el primero que me lo he hecho a mí mismo, ¿no? Porque, de hecho, cuando saqué MyJump, luego las otras, como todas, entre comillas, usan a nivel técnico, como porque la gente lo entiende de una manera sencilla, ¿no? Como que utilizan como un motor parecido, pues digamos que fueron un poco más fáciles de desarrollar porque no tenías que empezar desde cero, ¿no? Pero cuando yo desarrollé la primera, que fue MyJump, pues estuvo mucho tiempo la aplicación hecha sin lanzarla al mercado hasta que no, digamos, comprobé con estudios de investigación rigurosos y demás que efectivamente era válido y fiable, ¿no? Entonces eso es algo que me ha obsesionado siempre bastante y de hecho, pues eso, todas estas aplicaciones que he diseñado, pues la MyJump para medir el salto, MyLift la velocidad de ejecución, tengo otra que se llama MyRun para medir, por ejemplo, el grado de dorsiflexión del tobillo, del grado de movilidad de otra serie de articulaciones, otras para medir la técnica de carrera, los tiempos de contacto corriendo, este tipo de cosas, pues todas ellas tienen estudios de validación que básicamente, para que la gente nos entienda, es algo tan sencillo como medir de manera sistemática en un número muy alto de pruebas, por ejemplo, 100 saltos o 200 o 300 o lo que sea, o 100 carreras o 100 levantamientos, a la vez con la aplicación y a la vez con instrumental de laboratorio.
pues, plataformas de fuerzas, células fotoeléctricas y este tipo de cosas, ¿no? Y comparar estadísticamente cómo de cercanos o no son esos valores, cómo de correlacionados o no están esos valores. Y pues la verdad es que hasta la fecha todos esos estudios, tanto los que he realizado yo de manera inicial como los que han ido sacando otros grupos de investigación por otras partes del mundo, pues van en esa línea de efectivamente demostrar no solo mis aplicaciones, también hay otras aplicaciones de otra gente que van un poco en la línea de la tecnología móvil, pues se ha demostrado que cada vez hay más herramientas dentro de un teléfono móvil sin tener que usar ningún dispositivo externo que me permite medir diversos parámetros del rendimiento o de la salud de una manera muy, muy válida y fiable. Sí, sí, y esto abre un montón de posibilidades, ¿no? En muchos ámbitos. Por ejemplo, tienes también una app que mide la dorsiflexión del tobillo. Cuéntanos por qué es interesante esta variable en un atleta y cómo se mediría con la aplicación. Sí, mira, pues claro, efectivamente, cuando la gente me pregunta por el tema de la movilidad, pues claro, por definición, tú puedes analizar la movilidad articular de todas las articulaciones de tu cuerpo, ¿no? Entonces, ¿por qué centrarme en la dorsiflexión o por qué es la primera en la que me centré, ¿no? Pues porque es una variable que tiene mucha investigación detrás demostrando que su reducción o tener una reducción en la dorsiflexión o una limitación en la dorsiflexión importante está asociado con el incremento del riesgo de lesiones muy importantes, como pueden ser desde unas un poquito más leves, entre comillas, como pueden ser las fascitis plantares, hasta otras más graves, como pueden ser las rupturas del ligamento cruzado anterior. Y es que, por ejemplo, se sabe que la dorsiflexión del tobillo altera significativamente, o mejor dicho, tener una reducción en la dorsiflexión del tobillo altera significativamente la mecánica de un aterrizaje de un salto. Por ejemplo, cuando tú corres, cambias de dirección, saltas, me refiero en acciones deportivas de la vida, ¿no? Piensa en cualquier acción que pueda ocurrir en fútbol, en baloncesto, en cualquier deporte de equipo, o bueno, por ejemplo, al mundo del atletismo, pues no sé, en un paso de vallas, en un obstáculo, cayendo en una ría, este tipo de cosas. Cuando tú, en definitiva, recibes un impacto en el suelo con tus miembros inferiores, obviamente no caes con las piernas rígidas, sino que amortiguas el tremendo impacto que te produce el suelo, que muy frecuentemente son 4, 5, 6 veces tu propio peso corporal. Y eso tienes que amortiguarlo. ¿Cómo lo amortiguamos? Pues flexionándonos, ¿no? Flexionando los tobillos, las rodillas, las caderas. Cuando tienes una dorsiflexión de tobillo muy, muy limitada, que no te deja flexionar el tobillo de manera adecuada, la capacidad o la necesidad, mejor dicho, de amortiguación que necesitas para absorber toda esa fuerza que se te devuelve el suelo, se va hacia la rodilla y se va hacia la cadera. Y generalmente eso tiende a producir un exceso de valgo de rodilla y de aducción de cadera que pone en mayor tensión al ligamento cruzado anterior y que pone en un mayor riesgo de ruptura del ligamento cruzado anterior. Entonces, muchas veces animo a la gente, sin ir más lejos, que no sea muy aprensiva, eso sí, a buscar en YouTube, sin ir más lejos, ejemplos de ruptura de ligamento cruzado anterior y verán muchos ejemplos de aterrizajes de un salto que la rodilla se mete muy en valgo porque el tobillo no le ha dejado amortiguar correctamente y demás. Así que, en definitiva, principalmente ese es el factor por el cual decidí centrarme en ello, porque es algo que es muy recurrente, que es algo que es muy fácil de medir, además, y que puede dar mucha información de el potencial riesgo o no que tiene el deportista de tener problemas. Y que además es bastante fácil de mejorar, ¿no? Es decir, esto no solo te da una evaluación, sino que te permite ir viendo también el progreso. Si lo que estás haciendo, oye, voy a probar este protocolo, voy a probar, yo qué sé, rodillo, foam rolling, pues te da una idea de qué cosas te funcionan mejor y peor para mejorar esa dorsiflexión, ¿no? Y además que es algo que la gente no es tan que no es tan consciente de tener una limitación. Es decir, tú si no levantas muchos kilos o si no saltas mucho lo sabes, pero si no te lo has medido nunca y nunca te has parado a pensarlo, a lo mejor no sabes que tienes una dorsiflexión limitada en tu tobillo. Y entonces el tener conciencia precisamente de si tienes buenos niveles o no, pues eso también ayuda a poder prevenir futuras lesiones. Sí, sí. Y ya para terminar, quería hablar de la que has sacado para evaluar la técnica de carrera, que es la que más me sorprende, ¿no? Porque digamos que parece bastante evidente, como decías, aplicando física newtoniana básica, pues estimar el salto, ¿no? Es fácil. Estimar la dorsiflexión del tobillo,
a priori no parece muy complicado. Pero claro, la técnica de carrera ya no es una variable única, sino que son muchas, ¿no? ¿Qué aspectos usaste ahí para estimar esa calidad de la técnica de carrera? Pues efectivamente la técnica de carrera es tremendamente multifactorial, entonces depende en qué puntos te quieras fijar. Yo, obviamente, y sin querer, digamos, abarcar absolutamente todo lo que a nivel biomecánico puedes evaluar en un laboratorio, porque es algo prácticamente inabarcable, sí que quise centrarme en ciertos aspectos de la técnica que son los más comunes y los que más pueden, por decirlo de alguna manera, modificarse con el entrenamiento y que el deportista pueda entender que tiene ahí una limitación o una asimetría o lo que sea, ¿no? Entonces, yo me centré fundamentalmente en el análisis en dos planos, que es el plano posterior, es decir, tú grabas desde detrás del deportista, y el plano lateral, es decir, desde el lado del deportista, ¿no? Entonces, desde el plano posterior, pues cosas como los tiempos de contacto de cada pie en el suelo y sobre todo la asimetría en esos tiempos de contacto es algo muy interesante que suele interesar mucho evaluar. Desde este plano posterior tú puedes analizar cosas como la pronación o la supinación del deportista. Puedes evaluar cómo bascula la pelvis para arriba y para abajo, que es una variable que se sabe que está asociada también con el riesgo de sufrir ciertas lesiones en la rodilla del corredor. Y bueno, desde el lado lateral, pues cosas como, por ejemplo, cómo de cerca o lejos pones el pie en el suelo respecto de tu centro de masas a la hora de aplicar fuerza. Por ejemplo, lo que se conoce como el overstride o la sobrezancada, que sería poner el pie demasiado lejos de tu cadera, porque, para que nos entendamos, por así decirlo, hace que la técnica sea menos eficiente, que corras menos, que puedas correr menos y que además tus isquiotibiales estén más estirados y en una situación de mayor riesgo, pues cómo metes el pie en el suelo, si eres más de antepié, si eres más de retropié. En definitiva, y sin querer pues dar aquí una masterclass de temas de técnica de carrera y demás, pues en lo que me he basado como digo, en definitiva, es en los estudios de ciencias del deporte en esta temática, que digamos aportan ciertos aspectos clave que pueden evaluarse, y como no todo lo que puedes evaluar lo puedes hacer con un teléfono móvil, me quise centrar en aquellos aspectos en los que sí puedes evaluar con un teléfono móvil, que es con la grabación en vídeo. Entonces, básicamente me centré en las variables más interesantes, que tienen más respaldo científico, que se sabe que pueden ayudar más al deportista y que además se pueden medir de una manera sencilla. Entonces, estas variables que te he comentado, pues ya te digo, tiempos de contacto, asimetrías de pierna, pronación, este tipo de cosas, que es muy sencillito de medir con un móvil, que no requieres una super tecnología, sino simplemente un análisis de cámara lenta que tienen prácticamente todos los móviles hoy en día, te puede dar mucha información de una manera muy sencilla y sin apenas instrumental. Sí, súper interesante. Bueno, genial, Carlos, lo vamos a dejar aquí. Te felicito de verdad por el proyecto, porque me parece un ejemplo de innovación en el mundo de la programación deportiva, de cómo podemos simplificar pues muchas de estas variables y llevar en nuestro bolsillo pues el equivalente a miles y miles de euros en instrumental, ¿no? Y el ahorro no es solo de dinero, porque decías, muchas veces no se trata tanto de reemplazar, y seguro que hay deportistas potentes que se pueden permitir estos equipamientos, pero el hecho de poder llevártelo a cualquier parte en el móvil, pues creo que es realmente versátil y potente, ¿no? Exacto. Así que lo dicho, felicidades, gracias por tu tiempo y seguimos en contacto. Gracias a ti, Marcos, ha sido un placer. Igualmente, un abrazo. Un abrazo.